¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Es un placer comenzar otra tarde de comunicación. Tantos años comunicándonos y nosotros tratando de, convocar distintas personalidades para hablar temas que nosotros pensamos que es de su interés. El mundo de la lectura, el mundo del libro, el mundo de la situación en la que estamos viviendo nos permite conocer gente que nos abre un poco distintos panoramas y además de eso se transforman en disparadores. Hoy vamos a tener el enorme placer de recibir a la señora Mercedes Vigil. Es una escritora de prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y acaba de escribir un libro que se llama El lugar vacío, un libro que ya presentó y que, refiere a una experiencia de vida, a las experiencias de vida y la recorrida de un continente. Vamos a estar hablando con ella sobre eso y muchas cosas más, porque es una mujer que sus intereses no terminan y se acaban solamente en la escritura. Después vamos a tener al doctor Eduardo Loedel. ¿Por qué? Porque es un hombre experto en el mundo de la vacuna, ha trabajado para diferentes laboratorios. Queremos hablar sobre el mundo de la transmisión, sobre el mundo de la vacuna, qué es lo que pasa, sobre el mundo de esta pandemia que estamos viviendo, pero con propiedad. Un hombre que estuvo delante en primera fila de distintos laboratorios, entre ellos uno de los laboratorios más importantes del mundo, para hablar sobre el mundo de las vacunas. Y además de eso vamos a tener a un periodista de fuste, a un hombre que es un hombre revulsivo en un montón de aspectos. Es un provocador profesional, pero directamente es un hombre, un estudioso que acaba de plantear un libro que es magnífico, se llama Hegemonía. Es una guía para la supervivencia política. ¿Qué es la hegemonía? ¿De qué se trata? ¿De qué es lo que hablamos? Es decir, Federico Leitch está con nosotros. Así que Mercedes Vigil, Eduardo Loedel y además Federico Leitch están hoy aquí en esta casa para conversar, para que usted, disfrute tanto como nosotros haciendo el programa. Así que ahora yo me voy a cambiar porque tengo que cocinar y después enseguida los recibimos. Para mí es un verdadero placer realmente tenerlos acá, compartir con ustedes este almuerzo. Vamos a hablar de un montón de temas que a mí personalmente me apasionan, desde todo punto de vista. Me apasionan, me preocupan y me ocupan. Y yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de tener un medio de comunicación como este, que hace 31 años que lo desarrollamos, directamente es mejor llamar a los protagonistas para poder hablar de los temas y hablar así auténticamente en lo que significa el hecho de la comunicación. La comunicación significa justamente el ejercicio de las libertades, Ojo, libertades. Significa correr riesgos y significa decir las cosas. Así que para mí un verdadero placer, doctor, tenerlo aquí. Señora, usted sabe que yo a usted la quiero mucho y además la respeto y la admiro. Me encanta que siga produciendo y produciendo y produciendo. Aquí estamos con El lugar vacío. El lugar vacío, esta novela que, acaba de salir, así que ustedes están conminados directamente a comprarla como corresponde para poder seguir. Es interesantísimo tu forma de enfocar la literatura, meterte en ese tipo de cosas donde está el humanismo por un lado, están los compromisos por el otro, pero porque no es una cosa de ficción por ficción. No. Nada de eso. Tú sabes que tengo un editor español que siempre dice que cuando lee un libro mío, lee mi espíritu docente. No es que tenga un espíritu docente, yo solo escribo de aquello que me llama poderosamente la atención y me llena de curiosidad. Entonces viajo, voy, vengo, converso, investigo. No, pero además tenés un compromiso adquirido. Los temas que te interesan pasan por el lado del compromiso pensando en el otro. En este caso en particular, el otro día yo hablaba en una radio y decía que es importantísimo que los occidentales agradezcamos haber nacido en esta geografía y en esta historia, porque a veces los discursos facilistas y quejistas ignoran que realmente somos enormemente afortunados de estar en este espacio y en esta geografía, más allá de todos los problemas. Sí. Y ni que hablar yo como madre de mujeres, ahora vino una generación. Tengo 4 nietos bebés, 3 varones, o sea que cambió. Pero como madre de mujeres, siempre les hago ver lo afortunadas que son al haber nacido en esta geografía, seguro. Ni que hablar en esta época, ¿no?
Y Federico, acá al fin llegamos y nos encontramos. Entonces, bueno, siempre digo que los caminos pueden ir así, uno paralelo al otro, pero en un momento dado se encuentran como corresponde. Quiero decir públicamente que estoy fascinado, encantado y, bueno, con el libro Hegemonía, Guía de la Supervivencia Política. Me parece un acierto de investigación, de estudio, me parece fantástico. Y me parece fantástico, ¿sabes qué? Que haya generaciones que puedan acceder a esto, porque parte de lo que vos acá contás o parte de lo que vos acá planteás, yo con la edad que tengo ya lo viví. Entonces estoy refrescando y reubicándome en que el camino por el que elegí caminar no era tan errado. Pero, en definitiva, pero hay un montón de gente que, como el mundo de ellos nace a partir de su nacimiento y están viviendo, bueno, 30, 40 años de una hegemonía que vamos a empezar a desarrollar dentro de un ratito, se creen que es la única verdad. Totalmente, totalmente. Es un libro que intenta justamente, está enfocado a las nuevas generaciones, no solo por la forma en que está escrito en el contenido, sino incluso por la forma gráfica en que está concebido. Está como fichas, como cosas, es decir, parece un libro muy manejado desde el punto de vista del concepto, pero también del código de comunicación. Totalmente. Para que los jóvenes puedan acceder con facilidad, no sientan que se aburren leyendo, esa es otra de las cosas. Porque tú sabes que el grave problema es ese con respecto a los libros. Los nativos digitales tienen un problema muy grande. Y que te da herramientas. A mí, totalmente. Que le dije cuando me lo mandó antes de estar en el papel, es que te da adquirir fácilmente una serie de herramientas para deconstruir e interpretar el mundo en el que vivimos, que a veces no sabemos cómo interpretarlo, ¿no? Está muy bueno. Está muy bien. Doctor, ¿qué es lo que estamos viviendo? Yo creo que estamos viviendo varias cosas. Las que se notan más es un periodo de mucho miedo, infundido por la impresionante fuerza de los medios, y estamos todos asustados, y estamos viviendo un mundo, creo que, donde hay una innecesaria agresividad, que creo que resulta de la falta de la regeneración filosófica y moral de nuestra sociedad, en donde vivimos en una atmósfera de una única forma de pensar y no tiene la gente la oportunidad de nadar y empaparse en lo que son otras formas de entender la vida, que fue lo que nos caracterizó como país en Sudamérica. Pero por favor... Es lo que nos hizo diferentes al resto de Sudamérica durante un tiempo similares a la Argentina de Alberdi, que lamentablemente ya murió el siglo pasado. Las vacunas. ¿Es buena la política que se tomó con respecto a que la vacuna no sea obligatoria? Yo creo que las vacunas son muy importantes y son el único instrumento conocido hasta ahora para terminar con pandemias, cualquiera sean ellas, en cualquier especie, animales, humanos, lo que sea. Yo siempre creo que la obligatoriedad a mí me da un problema. En libertad la puedo promover, la puedo ofrecer, puedo explicar y tratar de educar a toda la gente para que la use y se la ponga. Ahora, obligar, que implica obliterar el derecho del otro a pensar distinto a mí, no va conmigo. No va. Tampoco va con nuestra tradición. Por supuesto, nosotros somos productos de un país que ahora está un poco cambiado, pero somos un país de debate, de confrontación de ideas, de todo tipo, ¿no? Y siempre un país que se caracterizó por un cuidado muy celoso de las libertades, no solamente de las libertades de la agresión exterior, sino de defender las libertades de la persona, de lo que puede ser un desmán de un gobierno. El tema es complicado, perdón que me meta, yo no soy especialista en vacunar. El problema es que las sociedades occidentales en general y las regionales en particular, hace varias décadas que ingresamos en un estado anómico en el cual, y lo vemos en todas las facetas, en el cual hay varias generaciones que no obedecen no solo ya a las leyes, sino también a las leyes de la ética, que no siempre son iguales, ¿no? Somos una sociedad que tendemos en los últimos 30, 40 años a transgredir
Y anómica, no, estamos perdiendo la característica que teníamos de ser tan obedientes, educados, resguardados, recelosos del derecho del otro. Pero tendemos a la transgresión, tendemos a ser rebeldes. Y hemos hecho ¿Pero por de qué? la transgresión. ¿Por qué? Porque el marxismo cultural, y ya nos va a hablar, nosotros tenemos, después de la escuela de Frankfurt, sobre todo en la segunda generación, no solo una permanente infiltración en los medios de educación sobre lo malo que es reprimir, y tú fíjate que ayer hablaba de un libro mío de hace 20 años, Una mujer inconveniente, sí, en el cual en el año 1911, a raíz de un defalco que hizo Irma Beña, su padre, presidente de la Cámara de Diputados, y su padrino, ministro de Relaciones Exteriores, uno se suicidó y el otro renunció a su carrera política, estoy hablando del segundo gobierno de don Pepe Valle, por haberse visto involucrados. de lejos. Y ahora, en las últimas décadas, y esto parte de la enseñanza, por eso siempre terminamos hablando de educación, no pasa nada, se violenta la ley, se violentan las leyes éticas que no siempre van de las mismas manos, y el problema es que no hay un control social, porque la sociedad fue licuada sin pensamiento crítico. Entonces, por eso es que ves que pasa Por lo de eso tenemos Argentina, una baja por ejemplo, tolerancia a la ¿no? crítica, por eso tenemos una baja tolerancia al fracaso, por eso tenemos una baja tolerancia a todo. Somos Claro. una sociedad un poco complicada en ese sentido. Claro, porque no te olvides, y vuelvo a la escuela de Frankfurt, que ya Foucault decía, hay que crear pequeñas batallas. Las pequeñas batallas que estamos viendo hace 60 años, creadas por microgrupos, desarman lo que puede ser un consenso social sobre temas importantes. Cuando tú prendes la televisión y ves un grupo de mujeres exaltadas reclamando por la depilación femenina o por un baño inclusivo sobre el lugar, como si el lugar donde orinaras tuviera que ver con tu dignidad. O ves a los ambientalistas del Polo Norte y están financiados por los mismos grupos de poder, lo que están haciendo es sembrar pequeñas batallas para que la guerra pase desapercibida. ¿Qué iba a decir? Dando un paso atrás y volviendo al tema de la vacunación, sí o no. Sí. Evidentemente, cuando uno mira la información que está disponible para cualquiera del mundo entero, uno ve que las vacunas están teniendo un efecto maravilloso Sí. en preservar la capacidad de los pueblos de ser libres. Porque si estamos enfermos o estamos recluidos o restringidos, no podemos ejercer las libertades necesarias para cumplir nuestro fin como humanidad. Es importante que eso se sepa, más allá del deseo individual de una persona o no de tener la inoculación de la vacuna. Y yo creo que lo que está pasando en el Uruguay es muy interesante y por muchos años se va a hablar de ello. Una sociedad pequeña, marginal, que controló una pandemia, enfrentado a un vendaval de creencias inciertas, que lideró a su pueblo a un puerto seguro en donde no estuvo enfermo. Eso es lo que va a pasar acá. El hecho de que el Uruguay tenga vacunas disponibles para todos sus habitantes es maravilloso. Eso es un hecho. Ahora, no hay Yo le voy a dar un antecedentes ejemplo. Mi sobrino en el Uruguay se vacunó a los 22 años. Mis hijas que viven en Escocia recién se empezarán a vacunar dentro de 3 o 4 semanas. Es decir, creo que eso es importantísimo. Y es un hecho que está disponible para quien lo quiera defenderse. Las pandemias son como ataques con armas que no entendemos. Bueno, ahí está. Y creo que lo que está pasando en el Uruguay es muy encomiable. Muy encomiable. Perdón, doctor. Sí. Lo que no hay son antecedentes, creo, en la historia, en el caso de la vacunación, de una vacuna que no esté aprobada en todas sus fases, que es lo que está sucediendo en este caso con la vacuna contra el COVID. No es así. Permítame estar en desacuerdo. Las vacunas fueron aprobadas. Y los organismos que tienen reputación de aprobación de vacunas y ECO Internacional aprobaron vacunas que se están usando
con tremendo éxito y tremenda seguridad. Pero están en fase experimental. Mire, en el Reino Unido se han vacunado ya 50 millones de personas. Está perfecto, pero digo, están en fase experimental. No están... por algo la gente tiene que firmar, de hecho... Eso es un consentimiento, como cuando usted va a operarse en un hospital, por ejemplo, en Texas, tiene que firmar el consentimiento. Perfecto, pero yo cuando me vacuno contra BCG no tengo que firmar. No, porque esa vacuna es una vacuna vieja, es diferente a la vacuna que estamos tratando hoy. Entonces, las vacunas está en fase experimental. No está. Es por eso que firmamos. No está. Ese no es el motivo. Las vacunas que se fabrican hoy no es como las anteriores. Anteriormente, para hacer una vacuna de este tipo, había que inyectar el virus en células de embrión de pollo, quién sabe la salud del pollo, del huevito embrionado, recogerlas, inactivarlas. Había una serie de riesgos que hoy no existen. La forma de producir esas vacunas es fantástica. Tal es así que la vacuna se aprueba en diciembre, algunos países empiezan en enero, Uruguay empieza creo que en el mes de marzo y se vacuna el 1% diario. Los países que han extendido su vacunación, que han tenido la vacuna disponible, el problema de la pandemia como lo conocimos ya no existe. Es decir, eso no es una vacuna experimental. El hecho de que usted firme un consentimiento tiene muchas otras razones. La vacuna es un hecho. Que se le dé autorización temporaria o provisoria es el mecanismo que siempre utilizan muchos países para aprobar nuevos medicamentos. ¿Cuáles son los motivos por los cuales uno tiene que firmar un documento en el cual el gobierno, el Estado y el fabricante de la vacuna dice que no se hace responsable de las consecuencias de la inoculación de ese producto? Mire, el por qué se hace un contrato entre la persona y el gobierno es una cuestión jurídica, es legal. Que vinculada creo que sería aventuroso para mí meterme en ello. Pero que las vacunas, por ejemplo, cuando gente se vacuna en otro país, con la misma vacuna que acá, no tiene que firmar un pacto de nada. Usted lo que firma es la utilización de una vacuna. Es decir, yo creo que más allá, y no le digo a usted que se vacune, por favor, moriré peleando por su derecho a no vacunarse, no tenga duda. Pero el hecho de que las vacunas se hayan licenciado en tiempo récord es por otro motivo, no es porque se haya usado en forma precaria. Por ejemplo, le doy otro ejemplo. Lo que sí era provisional y precario era la penicilina en la guerra. Nadie sabía lo que estaban inyectando. Sin embargo, los soldados se morían en el frente. Y uno de los motivos que le permitió a los ejércitos aliados derrotar a la peor expresión de xenofobia y racismo, que fue el nazismo, fue la existencia de penicilina. Porque las heridas leves que mataban por infección no mataban más y el soldado podía volver y el soldado no se moría. Es decir, hay que tener una diferencia cuando uno utiliza ciertas cosas, cuáles son los mecanismos burocráticos. Y creo que felizmente, la vacuna se empezó a utilizar cuando ya había suficientemente datos que no mataba. Nosotros estamos almorzando, esto es Puglia Invita en Casa, estoy fascinado con todo lo que escucho, pero me pongo a pensar que capaz que esa autorización que firmamos al obtener la vacuna y es el Estado el que me da la garantía, es porque el laboratorio se lo pidió al Estado y el Estado en definitiva asumió una responsabilidad. Eso debe haber sido parte de una transacción por la cual tenemos vacunas, porque si no... Probablemente. Es una herramienta jurídica. Es una herramienta jurídica como la que firmo yo cuando me voy a operar. Si usted cuando hace un acuerdo con un proveedor, usted quiere mi vacuna, estas son las condiciones. Sí, por eso. Por ahí debe pasar la cosa. Vaya y hable con otro y que se la da otro. Pasa por ahí. Y hay razones por las cuales ninguna fábrica de vacunas quiere que al cliente le vaya mal. No le sirve. Estamos viviendo una situación tan enorme que no hay un plan B tampoco, ¿no es cierto? No, están fabricando... No hay plan B y de hecho países que han vacunado están habiendo rebrotes, ¿no? Seguro. Es decir, no hay ninguna garantía de que la vacuna... Pero ¿qué son rebrotes? Los rebrotes son surgimiento de la enfermedad, no, el resurgimiento. Son casos de infecciones, que no es lo mismo que estar enfermo. Usted estuvo, creo que, infectado, pero no enfermo. Pero si estamos viendo gente que tiene las dos vacunas
incluso la de la gripe, y se muere. Eso es otro está tema. bajando Eso es otro tema. el nivel de Usted gravedad, tiene que ¿no? pensar, lamentablemente, estos son poblaciones. Y los números es la población. Siempre, lamentablemente, hay individuos en los cuales la vacuna no cumple lo que debería haber cumplido. Y se estudian, o se deberían estudiar, el caso individual. Bueno, nosotros tenemos que ir a los compromisos comerciales y cuando volvemos vamos a estar entrando ahí de lleno en este tema fantástico que es el libro de Federico Lech. Acá lo tengo, usted lo tiene que comprar, es pero muy más que interesante. Guía de supervivencia política, hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Vamos a empezar a desarrollar ese tema en segundos nada más después de los compromisos comerciales. Sigamos con la pandemia, hagamos pronósticos. No, pero esto está delicioso, me gustó lo que acabas de decir, porque sabes que mis amigos de Wagner Gourmet Food ahora están haciendo servicio, vos, la comida gourmet. Yo la encargo. Ahí está, sí. La comida gourmet llega a tu casa, Yo simplemente la encargo, pidiéndola a través del 099-638-580. Y este filete de lomo al Malbec con justamente unas papas rosti, ellos que son especialistas en cocina alemana y que la hacen como los dioses, pero todo, la pizza, todo lo que hacen es de primera. Las pizzas son de locura. Entonces, yo lo que le digo es gracias a que esta gente de Wagner Restaurant, se reconvierte en transformarse en Wagner Gourmet Food y nos está regalando esta delicia. Y escribís al WhatsApp y enseguida te contestan. Sí, Tienen un servicio fantástico. Bueno, así que ya lo saben, se lo recomiendo. Hegemonía. ¿Cómo surge por qué surge en vos esta necesidad y esta investigación para poder escribir este libro, esta guía de supervivencia política? ¿Sabés qué? Lo que me gusta de la guía de supervivencia política es que con todas las herramientas que planteás, despertás una vez más el interés de encontrar, a ver, ¿cuál es el otro? ¿Qué opina el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Cuáles son las diferencias? Porque estábamos viviendo una cosa plain. Parecería que había un solo discurso. Ese discurso que se rasga las vestiduras por los derechos humanos, por esto, por aquello, por la igualdad, por todo un montón de cosas, pero en definitiva se queda solamente en el discurso. Sí, es una respuesta, es un libro que surge de una necesidad, creo, de esta sociedad uruguaya que está absolutamente tomada por la hegemonía cultural. La hegemonía cultural, como hegemonía que es, actúa y opera en todos los planos de la cultura, y eso implica que los medios de comunicación estén permanentemente dando un mensaje único. La cultura, cuando hablamos de cultura, hablamos desde el teatro hasta el fútbol, ¿sí? Están y son parte de este discurso que yo llamo surdópata, pero es un discurso izquierdizante, es un discurso claramente socializante, desde el punto de vista del socialismo, hablo de las ideas del socialismo, promotor de victimismo permanentemente, que los colectivos utilizan a través de los agentes culturales de la izquierda, que pueden ser desde el sindicalista al jugador de fútbol, al político, al burguista. o al murguista o al informativista de turno. ¿Sí? Este discurso se viene dando, repitiendo y machacando desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Es anterior incluso a la dictadura. Esta hegemonía se impuso en Uruguay mucho antes de que llegara la dictadura militar. La hegemonía de la izquierda ya era hegemonía a nivel cultural. A nivel cultural. Sí. ¿Y por qué crees vos que esa hegemonía, ese infiltrar, ese llevar a que el discurso sea hegemónico, es decir, se permitió, fue permeable? Es decir, en estados que se golpearon el pecho y se siguen golpeando el pecho como estados democráticos, porque dejemos la etapa de la dictadura que fue nefasta desde todo punto de vista. Pero, ¿por qué en gobiernos democráticos? Es decir, fue como permitir el avance de ese modelo o de esa
de esa filosofía que propugna un modelo único, o un modelo justo, o un modelo perfecto. O buenista. Buenista. Esto es funcional es decir, los propios gobiernos, con el caso, vamos a un caso concreto, el primer gobierno post-dictadura de Julio María Sanguinetti. El gobierno de Sanguinetti entrega, vamos a decirlo, la educación y la cultura a manos de la izquierda, ¿sí? Y lo hace en procura de cumplir con el cambio en paz, ¿sí? ¿Se acuerdan que era él? Sí, era el eslogan de la campaña. El eslogan de la campaña. Eso determinó que el gobierno de Sanguinetti, el primer gobierno de Sanguinetti, tuviera una cierta paz social, ¿sí? A cambio de. La política funciona así. Hoy, 35 años después, en el gobierno de Luis Lacalle Pou, está sucediendo un poco lo mismo que sucedió en ese gobierno. No quiere decir que en el medio otros gobiernos no hayan repetido. La cultura, en general, es como algo que está instalado ya casi en la política uruguaya. La cultura es de la izquierda, ¿sí? Vamos a dárselo. Y es una batalla cultural que se ha entregado y nos han entregado permanentemente los distintos gobiernos de no izquierda que han sido gobierno a manos de la izquierda. Ahora, ¿por qué eso de la cultura la cultura es de izquierda? ¿Por qué no puede haber gente que no profese ese modelo político o esa filosofía política y desarrolle actividades culturales? La doctora de la Reta era una mujer excepcional y no era de izquierdas. Era una mujer excepcional. Era una mujer excepcional, pero perdón, ¿yo puedo contestar? Era una dirigente política de un partido tradicional que siempre actuó de la misma forma. Son excepciones. Te cuento, lo peor que le pasó a Occidente, lo dije el otro día en un canal y se armó flor de revuelo, lo peor que le pasó a Occidente fue cuando los intelectuales en la escuela de Frankfurt empezaron a poner en movimiento las ideas de Gramsci. Esto es crear intelectuales orgánicos. Los intelectuales orgánicos al día de hoy, a mí, en alguna entrevista me dice, ¿por qué sos tan resistida por la cultura nacional? Porque confunden a los últimos directores de cultura. Los cargos políticos no convierten necesariamente al que lo desempeña en una élite política. Sin embargo, en una élite culta. En una élite culta. Siguen siendo profesionales a pago de determinada ideología. Y eso es lo que pasó en la región. Tú, en los últimos 20 años, cruzás a Argentina o vas a España, dicen, no, porque ustedes... Y te nombran a los 5 o 6 directores de cultura, integrantes de un partido político, que algunos escriben bien y otros escriben mal, creyendo que esa es la intelectualidad. Y eso ha permeado en varias generaciones. Ahora, eso también hay que decir qué habilidad, ¿no? Para infiltrarse absolutamente o tener las redes tan bien aceitadas como para que directamente el mundo entero haga la misma asociación. Lo que pasa es que a nivel de Occidente ha pasado. Ha pasado. Sí, pero en todos los niveles y en todos los países, incluido, por ejemplo, Estados Unidos, que digamos es el paradigma del liberalismo. La gente de la escuela de Frankfurt se fue para Estados Unidos. Claro. Y se ha filtrado toda la industria de Hollywood, se han filtrado. Hoy, vos no hay película que mires que no sea un relato, siempre es un poco el relato de la izquierda repetido y llevado a, por ejemplo, el señor rico, blanco y heterosexual que oprime a algún negro, a algún indígena o a un homosexual o a alguna mujer. ¿Sí? Se ha cambiado, se ha sustituido el relato del obrero oprimido, el viejo relato del marxismo clásico, ¿sí? Claro. Que es el relato del trabajador oprimido por... Las pequeñas batallas, el negro contra el blanco, el hombre contra la mujer, micro batallas que hablaba... el heterosexual contra el homosexual. Exacto. Y lo peor es que esto está fomentando, y por eso las cosas no son casuales que pasan en varios lugares en el mundo, los organismos internacionales están cooptados. Entren a las páginas de la ONU y van a ver la definición
de derechos humanos, de derechos LGTB, de género, son permanentes y permeables en casi todos los estados de Occidente y no tienen nada que ver con las libertades. Pero actúan en consecuencia de un relato, no necesariamente de la realidad. Claro, no. El relato. Los grupos entonces están utilizados por el relato. El relato y están utilizados políticamente. El relato feminista del heteropatriarcado. Yo cada tanto subo una foto de cuando yo empecé en facultad en el 78. Ya mi madre usaba minifalda, tomaba la píldora, ejercía el sexo cuando quería. Digo, el relato actual que están escuchando varias generaciones de adolescentes es el relato del siglo XIX. Desde 1950 las mujeres somos mucho más que los hombres en las universidades. Sí. Hasta el día de hoy podemos ser madres sin padre conocido. Pero hay una diferencia en los ingresos, en el reconocimiento, en la facilidad de acceso al mundo político, al mundo social, al mundo empresarial. Creo que no. Te pregunto. Ahora no. Te pregunto. Ahora, en una época sí, porque vivimos en un mundo androcéntrico que la mayor cantidad del tiempo todo pasaba por el hombre. Pero el heteropatriarcado que están definiendo ahora, lo mataron las feministas tradicionales, lo mandaron al museo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con el patriarcado o el matriarcado en una Inglaterra cuando llegó la Thatcher? Antes de ir a eso, que es un tema que viví, el Uruguay tiene una historia fantástica. La primera ingeniera civil del continente americano era uruguaya. Es la abuela del exministro Martínez Aguirre-Zabala, con su amiga Juana Pereira. Fueron las dos primeras ingenieras que hubo en América, y eran uruguayas. Entonces, lo que tenemos que entender es que este país tiene una tradición de valores morales que no tiene que envidiársela a nadie. Entonces, pasa por revalorizar y entender cuáles fueron los procesos de regeneración filosófica y moral que cada tanto un país necesita para producir esas cosas. En vez de estar, lamentablemente, la gente discute lo que le dicen discutir, bueno, se discute con toda libertad, pero creo que hay cosas muy importantes que hay que volver a revalorizar, ¿no? ¿Cómo ser cuáles? De nuestro país, de lo que las mujeres siempre pudieron obtener y lograr en esta sociedad uruguaya. La paridad. Desde siempre. Desde siempre. La libertad. ¿Cómo hacemos para que la juventud de hoy, la sociedad en la que estamos insertos, es decir, de alguna forma puedan entender también tu discurso, el discurso y todos los discursos, y tengan la amplitud de criterios para volver otra vez a generar la masa crítica? La Universidad de la República dejó de producir masa crítica hace muchísimos años. Muchísimos años. Entonces, está bien, está metida dentro del relato, está metida dentro de la hegemonía. Claro. Estoy convencido. Tomada. Todos tomados. Como toditos dice, tomados. Yo se lo repito, toditos tomados. Pero entonces, es decir, pero el hecho es que nosotros tenemos que recuperar eso. No es por ir en contra de, sino por tener una visión mucho más amplia, mucho más pluralista, mucho más abierta, con una libertad contenedora de todo. Yo no me puedo sentir perseguido porque no pienso como la hegemonía. El problema es que si vos tenés un discurso hegemónico que abarca todas estas áreas que estamos hablando, este discurso inevitablemente también se toma a la política. La política de los partidos de no izquierda está absolutamente tomada. Igual está tomada. El problema hoy, el combate contra la hegemonía, no es el Frente Amplio donde hay que dar esa batalla. Es en los partidos de no izquierda, en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, incluso en Cabildo Abierto, que son los que están siendo permanentemente cooptados y llevados hacia ese lugar de la izquierda. La izquierda lo que tiene este discurso hegemónico, lo que tiene la hegemonía cultural, es justamente que lo que busca es reconvertir a quienes no forman parte, a los no convencidos. Esa es la idea de Gramsci, ¿sí? Infiltrar. Entonces, el problema hoy está en la política uruguaya, que no se anima a concebir políticas culturales que combatan este flagelo. ¿Por qué? Porque en el seno de sus propios partidos, están teniendo microbatallas dados por agrupaciones, colectivos, ¿sí? El caso del Partido Nacional es un ejemplo bastante claro, con la figura, fuerte presencia
de una vicepresidente como Beatriz Argimón, que todos sabemos que cada aparición que hace Beatriz Argimón es para promover la ideología de género, por distintas causas, motivos, pero siempre está Pero hablando. fue de toda la vida eso. Exacto. Ella trabajó siempre, desde la creación de la bicameral femenina. No siempre tuvo acceso a la caja del Estado como la tiene hoy. Ese es el problema, que ahora la industria tiene la caja muy a mano. Y ese es uno de los graves problemas. Cuando se establecen dogmas como políticas dentro del Estado, si tú lees las leyes de presupuesto, cuando hablan de políticas de género, es algo tan laxo que puede ser manipulado por cada uno de los presidentes que vaya viniendo de aquí a 100 años sin que tú puedas decir nada, porque ni siquiera hay una definición clara de lo que es una política de género. Es una industria, se está gastando más en género que en vivienda, se está gastando más en género que en educación. $1 millón destinó Bartol antes de irse del Ministerio de Desarrollo Social a políticas. Estamos hablando de ONGs, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de las famosas unidades de género que se han creado por la vía del presupuesto y a iniciativa del propio Partido Nacional, ¿sí? Redoblando de alguna manera la apuesta que hizo el Frente Amplio, que fue la de generar por la vía del machacón discurso ideológico, ¿sí? Una de las patas de ese discurso era el de la ideología de género. El Partido Nacional de cabeza se metió en ese camino por la vía del presupuesto, por la vía de la creación de unidades de género en lugares absolutamente insólitos. Tenemos en oficinas el Instituto de Meteorología. El Instituto de Meteorología tiene una unidad de género. Estamos haciendo Puglia Invita en casa, enseguida volvemos. Estamos disfrutando, si yo tuviera las cámaras prendidas en lo que son los momentos del cambio de la comida y la conversación, es realmente fantástico, pero lo que se dice fantástico. Qué interesante es saber cuál es el papel de los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando, hiciste referencia a 2 o 3 momentos, hizo referencia a él, hiciste referencia tú. Los medios de comunicación. Si los medios de comunicación están también en la hegemonía, pero también otra cosa, ¿qué papel tienen que jugar? Yo creo que tienen que poner el debate del futuro. ¿El medio de comunicación? Los medios de comunicación tienen que poner en el debate de la gente las cosas del porvenir. No hablar de las vacunas que nos inyectan hoy, hablar de las vacunas que vienen mañana en una pastillita que se sube en agua, por ejemplo. Hablar de lo que va a afectar la vida de los que hoy tienen 20 años, que vivirán en un mundo que no conocemos. Ese es el gran desafío. Pero Ernesto Muñoz, el problema es cómo hablas, no de lo que hablas. Perdón, apareció, y lo pueden encontrar en la página de la Fundación Soros, cómo se financian ya hace varios años a 14 medios latinoamericanos. Está ahí, a quien lo vea, con una definición amplia por las libertades y por las igualdades. Pero ¿quiénes se arroban el derecho a saber cuáles son las libertades y las igualdades? Pero desde el momento que la Agenda 2030 fue redactada por el grupo Bilderberg, que lo podés ver, no es imaginación mía, dirigido por Klaus Schwab, y dice que en esa agenda nos va a obligar a todos desde el 2030. Foro de Davos, ¿no? El Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que es el Foro de Davos por la ciudad donde se realiza. Ellos se han abrogado, y lo dice, está grabado, no es ni siquiera nada escrito que pueda ser cambiado. Hay documentación. Es la hoja de ruta, y la ONU va a ser la encargada de penalizar a los 193 estados que firmamos en el 2015 la adhesión. Ellos van a tener injerencia en la educación, en la industria, en la salud. Es decir, están fundando un nuevo mundo. Eso es hegemonía. Claro. Eso es hegemonía. Y hegemonía. Eso fue, por supuesto que los gobiernos anteriores a este gobierno frente amplista suscribieron a estas políticas de estos organismos internacionales, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ni bien asumió, una de las primeras cosas que hizo fue refrendar su compromiso con la Agenda 2030, que es la de la ONU, ¿no? Es decir, que está íntimamente, parece un calco una de la otra, la del Foro de Davos
Y la de la Y la ONU. de Y que la ONU. está en la prensa. Esto no es una imaginación que hay que descubrir. Parece ciencia Ahora, ficción, esa ¿no? sociedad, esta sociedad en la que estamos viviendo va a tener grandes problemas. Es decir, la sociedad pospandémica, ya pandémica, está teniendo problemas de trabajo, problemas de pobreza, problemas de... hablábamos, hay una parte de nuestro gobierno, la oposición, que solicita la renta básica, es decir, el gobierno que dice que no le da no da Por ahora. Por ahora. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿hacia dónde caminamos? ¿Cuál es el mundo que vamos a tener? Para mí, A mí me al gusta abismo. caminar hacia donde yo quiero ir, Sí. no hacia donde me mandan. Y creo que el Uruguay tiene un porvenir venturoso si hacemos las cosas que hay que hacer con valentía. ¿Por qué el Uruguay no puede adecuarse a ser el gran hub tecnológico y de innovación del continente? Tenemos historia universitaria, tenemos historia científica. ¿Por qué no podemos crear un nuevo marco legal e impositivo para que todas las empresas que quieran ejercer sus novedades tecnológicas la hagan desde aquí? Lo tenemos. Ese es el camino. Y cuando uno tiene, cuando el país tiene algún pesito en el bolsillo y tiene sus propios barcos, va a cualquier lado. Es decir, yo no quiero ir donde me llevan. Yo quiero decirle a los uruguayos que a mí me gusta la ciencia, quiero que todos se vacunen, que estén sanos, que estudiemos las cosas del porvenir, que incorporemos la ciencia y la tecnología y las novedades como siempre hicimos como sociedad. Pero, no solamente ahora. pero también, doctor, ¿no le pareció que esta pandemia puso al descubierto el reservorio que teníamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del aporte que podían hacer, de todo un montón de cosas, pero también de alguna forma llegó la política hasta esa situación? Por supuesto. Y el otro día yo escuchaba a una senadora de la República, como la señora Graciela Bianchi, diciendo que el 70% del GACH era todo gente de izquierda. Es decir, seguimos politizando y seguimos politizando. Y si en ese cambio que usted dice, ¿por qué el Uruguay no puede tener la oportunidad de ser el hub tecnológico? Tenemos historia y la universidad, esto y lo otro, pero si la universidad todo está dentro de la hegemonía y está manejando otra cosa, el partido es diferente. Pero hay otras universidades, ustedes siempre piensan en la Universidad de la República, No, bueno. que lamentablemente perdió al profesor Antonio Grompone, y desde ese momento se terminó la Escuela de Filosofía del Derecho, que fue lo que nos modeló como sociedad. Pero la ORT genera profesionales tecnológicos de primer nivel mundial. Entonces, hay que dejar de pensar en esquemas monopólicos. Yo amo la Universidad de la República, ahí me gradué, ahí hice todas las cosas que hice, pero no puedo desconocer que hay otras necesidades y otras capacidades que pueden ser desarrolladas por otras instituciones. Lo que yo digo es que no tenemos que tener miedo de enfrentar al porvenir, como no hay que tener miedo de arremangarse o tomarse una pastilla que tenga la vacuna del futuro, que será dentro de 3 años, o combinar vacunas para que nos protejan de las variantes que hoy la gente se asusta y no tienen más significación que la que tienen, ¿verdad? Es eso, es con coraje saltar. Sí, pero perdón, yo te escucho y me enamora el discurso porque creo en él y creo en el desarrollo tecnológico y creo en la ORT. Pero yo vivo en un barrio residencial y hoy tuve que levantar el pie porque había una familia durmiendo adelante del cajero. Estas circunstancias que las estamos viendo cada vez más van a crear la tormenta perfecta, porque si bien poseemos un reservorio y hay que implementarlo, el Uruguay hoy levanté un discurso a las redes de hace 100 años de Baltasar Brum diciendo que no podían existir, cuando tomó el banco hipotecario en 1920, no podían existir uruguayos sin casa porque todo animal tenía una cueva. Y al día de hoy, 100 años después, seguimos escuchando que no hay rubros cuando los vemos gastar en cualquier cosa. Entonces, yo me pregunto, por supuesto que hay un grupo de gente quizás privilegiada que puede ir a la ORT, que puede ir a universidades privadas, pero hay temas fundamentales que el sistema político nacional ha demostrado en los últimos 100 años ser incapaz de solucionar. Incapaz y de eso no, hay que solucionar. no solo incapaz de solucionar, ha demostrado que es capaz de hacerlo cada vez peor. Claro, ¿Sí? Exactamente. Yo creo que con esto de la pandemia han quedado al desnudo un montón de aspectos, como tú lo señalaste. Uno de ellos que podemos claramente ver es el tema del subsidio. Subsidios para todo tenemos en este país. Entonces, en el país del subsidio,
que mata claramente el emprendedurismo, mata toda capacidad de individual, por lo tanto la libertad individual para tomar iniciativas, El empuje, para salir adelante. Pero el subsidio lo que mata también es el riesgo. ¿Cómo te hace crecer las cosas? Corriendo riesgo. Y acá nadie, a seguro se lo llevaron preso, pero acá todo el mundo quiere andar seguro. Por supuesto, cuando Entonces, tú, el subsidio de tú aquí señalás la renta básica universal y decís el gobierno no la otorga. Por ahora te estoy diciendo, porque es, en definitiva, una medida que le queda bastante cómoda a los gobiernos. Está en agenda, ¿Sí? además. Está en la agenda, por supuesto, está en la agenda. Pero a lo que voy es que eliminás el factor de conflictividad, el factor de rispidez social. Sí. Dejás a un montón de gente que hoy es mano de obra que no está calificada para el mercado laboral, que no desgraciadamente, y no hay perspectiva, ni de que ellos ni sus hijos lo vayan a estar. Desgraciadamente, Claro. es así. Entonces, La revolución del trabajo cuando hablamos de futuro, Mullo, yo no tengo una visión tan auspiciosa como la que tiene el doctor. Yo tengo una visión bastante más negra, pesimista. Pesimista, más, Sí, yo también, más afrodescendiente. no diría. Yo más también, negra. no Sí. querría, Es mejor más pero negra. Yo también no querría, realmente me resisto a tener una visión complicada, pero yo que he viajado por todo el mundo y he trabajado y he estudiado para hacer este tipo de libros, veo que Occidente tiene un reservorio que se va agotando, que el relato denota, pero que es nuestra grandeza, y lamentablemente aquello que decían los marxistas culturales, y volvemos a la escuela de Frankfurt, quien se apropia del pasado, se apropia del presente y decide el futuro, creo que están dándole el tiro de gracia al futuro que nos merecemos en Occidente, ¿no es cierto? Qué increíble. Bueno, peras al vino tinto, Maravilloso. con un helado de doble zamballón. Además, siempre alcohol lo tuyo, ¿viste? Siempre Sergio nos quiere emborrachar gratuitamente. No, porque lo que pasa es que forma parte de los regalos de la vida. Claro. Es decir, uno tiene que... todo esto que estamos conversando, lo conversamos, pero tiene otro sabor cuando lo acompañamos Hay que sazonarlo, mejor. ¿no es Exacto, cierto? desde todo punto de vista. ¿Dónde se cocinan las grandes cosas? Por supuesto. No se cocina. Bueno, en la cocina se cocina, pero en otros lados también. Pero es interesante. Me quedo preocupado por un lado, fascinado por el otro. Es decir, y qué desafío, ¿no? Porque yo lo miro desde una persona grande. Yo ya tengo unos cuantos años y entonces me pongo a pensar que necesito seguir hacia adelante y necesito seguir viendo que no se caigan las cosas, que no se caigan ni las instituciones, ni las seguridades del sistema en el que hemos elegido vivir y que hemos sido un ejemplo. Claro, por eso creo, y está bueno, mira, te voy a contar una cosa, una buena noticia. Se hicieron unos estudios muy importantes en Estados Unidos y en Inglaterra, en el cual de cada 10 mujeres, esto es un ejemplo para lo que te voy a decir, de cada 10 mujeres jóvenes entrevistadas, 8 no se sienten miembros del actual feminismo. Y lo mismo pasa con las otras tribus. Y eso es una buena noticia, porque el ser humano, pese a lo que decía Foucault, que hay que sembrar batallas, somos seres de encuentro. Las sociedades vamos para adelante, algo acaba de decir en medicina, aquel en periodismo, pero digo, somos seres de encuentros. Entonces, está bueno que la sociedad civil empiece a advertir y a recuperar aquello del encuentro con el otro, y no de la permanente hostigamiento, porque no somos seres de desencuentros. Y está bueno que los estudios que se están haciendo en Occidente, Oriente es otro planeta totalmente totalmente distinto, ¿no? Pero está bueno que la gente de a pie, el ciudadano que está, el médico, el veterinario, el escritor, el periodista, el chef, empiece a derramar esa suerte de cooperación que ha sido... Hay una feminista que no me sale el nombre, que hace como 60 años dijo, si la mujer salió de las cavernas es con la cooperación del clan y del hombre, porque hay que recordar que hasta hace 100 años nos moríamos de parto, como acaba de decir él, no estaban los antibióticos. Bueno, no es lo mismo hoy nacer en Yemen o parir en Yemen
que parir en Uruguay o en Barcelona, ¿no? Entonces creo que los números están indicando que la gente está despertando, que el ciudadano común empieza a encontrar de nuevo en el encuentro una forma de vida mucho más saludable, y eso creo que es una buena Eso me parecería fantástico que sucediera. También me parecería fantástico que el ser humano de hoy, las sociedades de hoy, se despierten y dejen de ser conducidos y empezar a ser ellos propios los que conducen su propio destino. Es decir, de una vez por todas dejar de ser rebaño, porque nos hemos ido acostumbrando a que nos llevan, y en definitiva eso también llevó a que haya hegemonías en cómo vivir, de qué vivir. Sergio, le entregamos al Estado lo más caro que tenemos. Hay una frase feminista que yo aborrezco y repito, que no se debe hacer: lo personal es político o lo personal es público. Surgió en los 70, se reivindicó en los 90 y ahora está en todas las marchas. Eso es horrible. Lo personal es el personal. Estado en tu casa. El Estado que no se meta ni en mi cama ni en mi casa. No, sí, es al revés. Y eso que tú decís que nos dejamos conducir, también hay grupos de poder social y tribus que están llevando a lo público aquellas cosas que nunca debieron salir de lo privado. intimidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso, las redes, donde en el anonimato y en el juego de querer participar y la cosa participativa y hacer escuchar tu voz, aunque te escondas detrás de distintos falsedades de identidad, es decir, lo importante es eso. Pero ahí seguís siendo rebaño, ¿eh? Seguís siendo rebaño. Interesante. La gente habla de inmunidad de rebaño, pero en los humanos no sé si ese concepto existe. Eso están los animales, digo. Yo soy muy optimista. Yo comparto las preocupaciones de los comensales hoy aquí, pero soy gran optimista. Si nosotros recordamos que este Uruguay, cuando se hizo independiente, a instancia de Rivera y La Valleja, era un desierto de pasto, con más uruguayos muertos bajo tierra que caminando en el pasto. Y desde ese entonces pudimos construir el país fantástico que queremos volver a seguir reconstruyendo y que hemos aprendido a dirimir nuestros conflictos sin sangre y sin violencia. ¿Cómo no iba a ser optimista si fuimos uno de los primeros países del mundo en erradicar la viruela? ¿Cómo no iba a ser optimista? Este es un país fantástico. Gracias a Dios es cierto, pero tenemos que empezar a mejorarlo más todavía, o recuperar. Yo no digo que todo pasado fue mejor, le aviso, hay que seguir. Yo creo que de alguna forma encontrar ese equilibrio entre ecuanimidad, sensibilidad, ética, razonamiento, eso, volver a tener un eje y no una sociedad foquista o una sociedad de pequeñas guerras o una sociedad en la que estás conmigo o sos mi enemigo. Enseguida volvemos. Bueno, té president, mi querida. Muy rico. Té president, importado de Sri Lanka, té negro, té verde con limón. Te vas a llevar, además, para que lo puedan disfrutar en casa, y se van a llevar una caja de estas, además. Ay, no maravilla. llena, pero se van a llevar la caja para que la llenen. Bueno, lo más interesante de todo es que yo le hago algunos revalúos. Le pongo naranja, le pongo clavo de olor, tiene el de hoy, es decir, tiene limón. Entonces, es decir, hago unos blend así como Fato sin casa para darle un toque diferente, pero el té es magnífico. Y el té no es solamente un punto de reunión y un punto de encuentro, sino también es un ingrediente excepcional desde el punto de vista gastronómico. Eso por un lado. Con el té, Wagner nos sigue homenajeando y les ha mandado las trufas. Sí, las Acá están las trufas, así que por favor, se sirven, ¿eh? Servite, Mercedes, dale. Vos que sos de la casa, servite, tranquila, fenómeno. Bueno, y mientras le servís al doctor y todos nos servimos contame sobre esta maravilla del lugar vacío. El lugar vacío es un libro que yo... era un cuento que escribí hace 10 años cuando pasé por el Yemen. Y hace un par de años, desde los Estados Unidos, me escribió una agenda a ver si había una agencia, si había algún libro que pudiera servir para su soporte audiovisual. Ajá. Y yo me acordé de este cuento, lo abrí, viste que te dice, ¿no? ¿Hace cuánto? Hacía 9 años y medio que no abría el documento de esto cuando empezó la pandemia, y decidí convertirlo en 30 capítulos
para que pudiera ser usado tanto como libro, pero claro, en 10 años había surgido Al-Qaeda en la península arábiga, que es el lugar la más letal quizás de las alas de Al-Qaeda. Habían tomado un puerto maravilloso en Yemen. Yemen había pasado por 4 gobiernos, estaban los boinas verdes en el desierto, estaba Al-Qaeda que se había establecido. Entonces es un libro loco porque cuenta el terrorismo desde adentro, pero también cuenta algunas cosas que yo viví, como es el concepto que tienen las mujeres en Yemen sobre, por ejemplo, la ablación femenina, que creen que van a ser totalmente infelices si no tienen la ablación femenina. Entonces cuenta la historia. Ese es el peso de tradiciones y de discursos, ¿no? ¿Sabés qué? Yo lo pongo en la boca. Es una cosa increíble. Yo pongo en la boca de algunas de las mujeres ficticias que están acá algún evento. A mí me tocó una guía contadora de unos 30 y pico de años que mientras esperábamos al chofer en Yemen, me contó que era la quinta de 5 hermanas, que era la única que no tenía la ablación porque su madre había enfermado de cáncer cuando la tenía que llevar a un pueblo remoto en donde le hacen la ablación con un cuchillo y la curan con ceniza. Y yo creí que el cuento iba a terminar que era la más feliz. No. Y terminó al revés, terminó contándome que por eso era la única de las 5 hermanas que no se había casado, que no podía ejercer su profesión. En definitiva, su mal... Es decir, estaba estigmatizada. Absolutamente. Entonces, es más, en Yemen, que es el lugar, ojo, a veces la gente confunde, las primaveras árabes en lugares como Egipto, Turquía, Líbano, llegaron. En Yemen duraron 24 horas y nadie las vio pasar. En Yemen en particular y en el sur de Arabia Saudita hay una orfandad total y las mujeres específicamente viven aferradas a tradiciones preislámicas. Exacto. Todavía, hace 3.000 años. Entonces, cuando yo siempre digo que los problemas culturales tienen que ser atacados con educación porque están en la cabeza de hombres y de mujeres, ¿no? Qué buen libro para que lean estas feministas neomarxistas feministas defensoras del Islam, ¿no? Porque cuánta contradicción que hay en esa... Nunca se han solidarizado con lo que pasa en el Oriente Próximo. No, lógico. Entonces, ahí sí que hubiéramos necesitado que en las primaveras árabes grupos de Occidente hubieran apoyado. Claro. Primaveras árabes que fueron como la primavera. Porque en algunos pasaron y en otros retrocedieron. Claro, bien el título de primavera, claro, ponate primavera. ¿Sabes qué pasa, Sergio? Que uno cuando piensa en Oriente Próximo tiende, porque los medios de comunicación así lo deciden, tiende a creer que todo es igual y es absolutamente diverso. Omán es totalmente diverso. Hay un multiculturalismo árabe. Es más, más, yo siempre cuento... Cuando hablan de este idioma inclusivo que nos lleva tanto dinero, más allá de la manipulación del idioma, que es otra cosa, pero el idioma coloquial que tanto dinero lleva, yo siempre digo que hay un idioma que hace 3.000 años que no tiene género, que es el farsi, que desciende del persa, y es el que hablan todas estas sociedades y que en 3.000 años no ha generado una sociedad inclusiva porque el idioma no genera sociedades inclusivas, es a la inversa. Cuando vos ves que en Occidente se gasta tanto dinero en esas cosas que falta en otro, decís, un paseíto. La otra vez yo te conté que levanté un tuit porque la encargada de ONU Mujeres, cuando estuvo acá en marzo, dijo que América Latina era el país con mayor sojuzgamiento en el mundo de la mujer, y yo tuiteé, le dije, le recomiendo un paseíto, porque la verdad... Es pura retórica, ¿no? Claro, es el uso del lenguaje permanentemente para hacer una Es muy interesante lo que dijiste sobre la diversidad del Medio Oriente. Yo estuve por trabajo en varios de esos países, y las diferencias que hay entre, por ejemplo, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Norte, el Sur, Omán, Yemen, es enorme. Y uno no tiene que caer en el error de pensar que son todos iguales. Los sirios es una sociedad altamente helenizada, fue muy helénica. Entonces pero viste que las generalizaciones pasa lo mismo. El continente europeo, yo el otro día con el embajador Karl Otto Konen
de la Unión Europea le decía, ¿Europa realmente conoce la América Latina? ¿Sabe en esta negociación que hace 25, 20 y pico de años que tenemos del Mercosur, sabe quién es el Mercosur? ¿Sabe cómo piensa los 4 socios del Mercosur? También América Latina. ¿Sabe qué es Europa? ¿O toda Europa es lo mismo? No, si Europa, hoy mirás la Comunidad Europea, y, es decir, cada uno tiene su propia personalidad, es decir, pero directamente tienen un paraguas, una sombrilla que es la billulla. Y además, el concepto América Latina... Pero no, pero por favor. El concepto América Latina en Europa, donde viví más de 30 años, es o la intentada justificación francesa de la invasión a México, o una visión política de un sociolatinismo, de un pobrismo de Estado, con el cual nadie quiere hacer negocios. Yo soy sudamericano. A mi país lo organizó legalmente Artigas, basado en los preceptos de la Constitución de Massachusetts, que eso es el origen de la Constitución del año 13. Entonces, hay que tener cuidado cómo te presentás. Seguro. En Europa te ves cómo te esa misma confusión. Esa misma confusión. El romanticismo pobrista, ¿no? Latinoamericanista, no te lleva a ninguna parte. Pero es parte de la promoción de la hegemonía cultural a nivel de Occidente. Totalmente. El modelo latinoamericano mostrado por eso se confunden y te llegan a decir Paraguay y Uruguay. Claro, pero me permito intervenir para decir que las diferencias entre, por ejemplo, un Irán y un Omán o una Turquía son de 4.000 años. ¿Y seguro? Mucho más que las diferencias que podemos encontrar entre Europa y ni siquiera en Latinoamérica. Esto es un mundo aparte. Es totalmente. Bueno, ya saben, hay que leer, comprar. Están conminados a que me compren este libro editado por Sudamericana. Sudamericana, ¿no? Sí. El lugar vacío, de Mercedes Vigil, y ahí directamente empiecen. Qué interesante es la relación que uno puede establecer con los libros, ¿eh? Porque creas un mundo tan particular. Porque ¿sabés por qué se llama el lugar vacío? Porque está ubicado en el desierto más árido del mundo, que ocupa la 4ª parte de la península arábiga, 650.000 kilómetros, que es el lugar más árido. No siempre fue así. ¿Saben dónde lo pueden evocar? ¿Se acuerdan las leyendas de las 1001 noches de la reina de Saba? Por allí pasaban las caravanas del Olíbano. Mira, bueno, y no se me olviden que el otro libro que les recomiendo vivamente, que es como asusa el pensamiento, los van a cachetear en el pensamiento, es esta guía fantástica, Hegemonía, de Federico Leitch. Y doctor nos ha dado lecciones históricas, sociales y políticas, le aviso, me parece fantástico. Usted es un representante de ese Uruguay en el que vos sos muy joven. Vos sos muy joven. Yo soy del 74, sí. Sí, sos muy joven, y este también es joven. Acá el doctor y yo somos los patriarcas de los pájaros. Es ese Uruguay donde uno quedaba embelesado de cómo se manejaba lo histórico, se conjuntaba con el hecho político, el mundo filosófico, ético, social, y esa visión permanente de generar para el futuro, ¿no? El crecimiento. Eso es el Uruguay, eso es lo que fue. Si no es así, no existiremos. Para los uruguayos hay un solo camino: el porvenir, el futuro y el mundo. No las regiones. Abierto al mundo. Abierto al mundo. Es cierto eso. Eso también es una cosa que tenemos que hacer un examen inteligente de algunas cosas, ¿no? Hemos estado abiertos también al mundo mucho y no hemos mirado a dónde estábamos tampoco, ¿eh? Nos hemos olvidado un poco de que para abrirse al mundo, yo no estoy de acuerdo con los nacionalismos, porque el nacionalismo hace que uno ame su patria y deteste la de otro. No. Pero sí el patriotismo, que es que tú respetes las otras patrias, pero fomentes y ames la tuya. En los últimos años se ha cambiado el discurso, se ha cambiado los símbolos patrios, se ha cambiado la fecha patria, y creo que el peligro de la aldea globalista es no rescatar, antes de mirar al mundo, nuestra pequeña aldea, que esas tradiciones de lo que tú hablas y que él es el exponente, eran los que nos hacían mullidos para enfrentar las adversidades del mundo, ¿no? No hay que tener miedo.
Rivera y Lavalleja nacieron españoles, fueron argentinos, fueron orientales y murieron uruguayos. ¿Qué vamos a temer? Vos sabés que yo siempre a veces pienso que tantos años en los medios de comunicación y uno tiene una permanencia. Eso, por suerte, es decir, habla del favor de la gente, porque uno no está 31 años consecutivos en televisión, 41 años en los medios, si no tenés el favor de la gente. Pero también que tener gente como ustedes, que me permitan de alguna forma ser un objeto catalizador, un vehículo para pensar, y que la cajita, que para muchos es una cajita boba de colores, que para lo único que sirve es para entretener o distraer, se transforme en eso, en ponerle un poco, decir a la gente, decir, bueno, estuvimos conversando, pero también lo que queríamos era compartir todo esto que ellos saben y por lo que se han comprometido con la sociedad en la que viven, entonces para que usted de alguna forma, es decir, también se ponga a pensar que de esto, de todo, de la hegemonía, de todo lo que sucede sobre derechos humanos, del futuro del trabajo, de todo, salimos o todos juntos o nos hundimos todos juntos. Esa es la realidad. Gracias, señores. No, gracias a ti. Yo siempre digo que estos lugares son como centros de pensamiento para que todos nosotros podamos llegar del otro lado, porque no es fácil llegar. Sos muy valiente. Entonces, estás amplificando el relato contrahegemónico. Eso es para valientes. Tu programa siempre ha sido a tu manera transgresor. Sí. Pero bueno, se agradece. Promoviendo el disenso en fraternidad. Eso. Ese es el gran tema. Sí, eso, directamente. Verdad. Muchísimas gracias y los vamos a despedir como se merecen con un gran aplauso.